Bien, esta entonces la serie completa de mensajes se llama El mensaje del Rey y vamos a estar estudiando detalladamente la carta de Pablo a los romanos. Esta primera serie es de 3 mensajes, se llama El papel de siervo, el papel de siervo. Yo sé que algunos toman notas, voy a estar diciendo algunas cosas para los que toman notas. Vamos a estudiar el día de hoy la carta a los romanos en el capítulo 1, del versículo 1 al 7. ¿Ok? Como introducción, y mientras vas ahí a Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, ve en tu Biblia. Mientras llegas ahí, déjame decirte algunas cosas como introducción. Romanos, de entrada, es mi carta favorita. Lo ha sido de mucha gente, en especial que le encanta ir a las profundidades de la doctrina, de la enseñanza, en la sabiduría de Dios. Y entonces Romanos es para mí mi carta favorita, mi personaje favorito de la Biblia, obviamente después de Jesús, es Pablo. Y Romanos es como una Biblia en miniatura. Todo lo que se necesita saber para alcanzar salvación y ser santificado o edificado, está todo resumido en esa carta, por eso es tan importante. Romanos ha estado detrás de la conversión, incluso al cristianismo, de grandes hombres de Dios a través de la historia. Traje aquí algunos nombres nada más de personajes que fueron impactados en su vida y transformados en su vida a través de esta carta de Romanos. Uno de ellos, por ejemplo, es San Agustín o Agustín de Hipona. Agustín de Hipona se encontró un día pensando sobre su vida y qué iba a hacer de su vida, cuando unos niños estaban jugando ahí y el juego recitaba, toma y lee, toma y lee. Y él entendió que Dios le estaba hablando, llegó a su casa, abrió su Biblia y se encontró con el libro de Romanos y fue transformado. San Agustín o Agustín de Hipona es uno de los grandes teólogos de la iglesia cristiana de todos los tiempos. Otro que fue transformado así fue Martín Lutero, empezando todo un movimiento de reforma. Él salió de la iglesia católica precisamente porque no encontraba el alivio en su alma de sentirse pecador. Dice en su biografía que él iba con el sacerdote, ¿verdad? Y le decía todos sus pecados ahí en esta confesión de pecados. Y luego pues le decían, pues haz esto y esto y esto para que Dios te perdone. Y él salía, lo hacía y apenas se había levantado y decía, y otra vez, ¿verdad? Buscaba al cura para ir a confesarse porque ya traía otros pecados, pensamientos que habían pasado por su mente y nunca podía estar en paz en su alma. Así que un día él, siendo profesor en la universidad de la iglesia católica, le tocó exponer el libro de Romanos y ahí fue transformado porque encontró que el justo por la fe vivirá y entendió que Dios ya lo había perdonado de todos sus pecados. No tenía que hacer algo él para ser perdonado y su vida fue transformada. Tú sabes, inició una serie de reformas queriendo reformar la iglesia católica. Salió protestando de ahí, por eso se les conoce como protestantes, e inició un movimiento que transformó la vida de la iglesia cristiana, no solamente en Europa, en todo el mundo hasta hoy. Mucho de lo que somos hoy nosotros y la teología que enseñamos viene de ahí, de la reforma de ese tiempo. Y muchos otros, Juan Calvino, Juan Wesley, etcétera. Pablo escribió esta carta alrededor del año 56. La escribe desde Corinto, casi al final de su tercer viaje misionero. Y él tiene el deseo, y dice la carta, he tenido el deseo varias veces de ir a ustedes allá a Roma, pero pues no he podido, ¿verdad? Se me ha impedido, dice, el Espíritu Santo me lo ha impedido, pero yo sé que voy a ir a Roma un día. Él no sabía todavía que llegando a Jerusalén lo iban a apresar e iba a llegar preso a Roma. Pero dice, quiero ir para allá porque aquí en estos lugares donde yo he estado, ya no hay más terreno donde yo pueda compartir el evangelio. Y quiero ir con ustedes, ¿verdad? Era un grupo de personas allá, con algunos judíos, otros gentiles, algunos incluso parientes de él que habían llegado a conocer de Cristo Jesús, que habían hecho una iglesia en Roma, pero que él pues no había estado allá en Roma, él no fundó esa iglesia.
Así que él tenía el deseo de llegar a Roma para edificar la vida de ellos, pero también para que fueran la plataforma para extenderse todavía y llegar a España, donde nunca llegó. Tú sabes, muere en Roma. Pero él quería edificar las vidas y llevar el evangelio, como bien lo dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Así que hoy iniciaremos la aventura de ir verso por verso, versículo por versículo, a través de la carta de Romanos, 51 mensajes. Así que mi oración es que cada uno de esos mensajes, toque las fibras de nuestro corazón. No lo hago simplemente por exponer, porque crean que yo sé más. Yo mismo estoy aprendiendo aquí, hermanos. Pero si algo me tiene aquí como pastor y mueve mi vida, es edificar la tuya. Así que mi oración es que seas edificado y que tu corazón esté realmente preparado para seguir a Jesús. Aquí no seguimos a ningún hombre, seguimos a Jesús, adoramos a Jesús y somos edificados en Él. Así que mi oración es que a través de la instrucción de la palabra de Dios tú puedas corregir lo que se debe corregir, afirmar lo que tú ya sabías, pero estás afirmándolo todavía, y que quede eso clavado en tu corazón de tal forma que alumbres a todos los que están en casa, dice la palabra, ¿verdad? A los que te rodean, con el mensaje del Rey, con el mensaje del Rey. Así que esta primera serie de 3 mensajes nos centraremos en el estudio del saludo inicial. Pablo se está presentando a sí mismo y nos va a marcar el ejemplo de quién es Pablo y quiénes debemos ser nosotros para recibir entonces el resto de la enseñanza que trae esta carta. Si no hacemos esto que vamos a hablar, estos 3 mensajes, el resto de los mensajes, hermanos, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Así que vamos ahí en tu Biblia, Romanos capítulo 1. ¿Lo tienes ahí? Amén, ok, muy bien. Yo voy ahí. Hechos y luego está Romanos, ¿verdad? Muy bien. Así es, Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice, Pablo, se está presentando él, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es nuestro pasaje el día de hoy. Hoy entonces el mensaje se llama el papel de siervo. La serie se llama el papel de siervo y nuestro primer mensaje se llama siervo de Cristo. La serie se llama el papel de siervo. El primer mensaje de esta serie es siervo de Cristo, en Romanos del 1 al 7. Y déjame decirte una verdad clave. Una verdad clave. ¿Listo? ¿Están listos o no? Ok. Participa conmigo, por favor. Ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que se considere esclavo de Cristo. Ahí vamos a empezar todos. Ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo. ¿Tú te dices seguidor de Cristo? Seguidor de Cristo, ¿verdad? No seguimos aquí a nadie en especial. Seguimos a Cristo. Si tú te consideras un verdadero seguidor de Cristo, tienes que considerarte primero un esclavo de Cristo. Y hay 3 verdades de lo que sucede cuando tú rindes verdaderamente tu vida a Él. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy.
es que somos esclavos de Cristo, somos enviados por Dios y somos escogidos para el Evangelio, y esos son nuestros 3 puntos esta mañana. Esclavos de Cristo, enviados por Dios y escogidos para el Evangelio. Vamos entonces a nuestro primer punto, esclavos de Cristo. Pablo entonces aquí se mantiene firme en su rendición. Él se encontró con Cristo Jesús. Si tú recuerdas, él estaba matando cristianos. Algunos de los que están aquí, no me dejarán mentir, querías matar cristianos. No lo hiciste, pero en tu mente va, ay, esos cristianos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando la persona que me compartió me estaba duro y duro por un año, yo hasta le contaba chistes groseros acerca de Jesús para que se enojara, ¿verdad? Y le hacíamos maldad y media, ¿verdad? Pero Pablo se encontró con Jesús y su vida fue transformada. Él se levanta de ahí y le llama Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Primero le pregunta, ¿quién eres, verdad? Y pues yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Dura cosa te es darte de sentones o de coces contra el aguijón, tú solito, ¿verdad? Y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Le llama ahí. Pablo sigue manteniendo firme su rendición a Cristo y en su mente no hay otra imagen que la de un esclavo. Y él se considera a sí mismo esclavo de Cristo, su Señor, su amo. Cuando él llama a Cristo siervo de Cristo, él entiende que él es esclavo de Cristo y él es su amo, él es su Señor. Y no hay otra imagen en su cabeza. Al mismo tiempo, y siguiendo el ejemplo de Cristo, en cuanto a su misión, como Cristo fue sumiso, fue obediente, se entregó en sacrificio. Asimismo, Pablo lo hizo y Pablo nos llama a nosotros también a ser igual, a hacer lo mismo. Y en la mente de Pablo está la esclavitud de aquellos días. En el Antiguo Testamento se normó la esclavitud y había leyes sobre los esclavos y era válido tener esclavos. No siempre fue malo. A veces algunos esclavos decidían, no, pues yo me quiero quedar aquí en la casa siendo esclavo, porque les convenía. Y decían, no me quiero ser libre, porque cada 7 años podías exigir tu libertad como esclavo. Y el esclavo decía, no, yo ya me quiero quedar aquí como esclavo tuyo. Y entonces le horadaba en la oreja como señal de que él había decidido ser esclavo de esa persona para siempre. Era una esclavitud buena. Y en ese sentido, en el Antiguo Testamento siempre se enseñó que Dios era rey y que el resto del pueblo de Dios eran súbditos de él. Le debían toda la obediencia, todo el sacrificio y toda la sumisión a Dios. Hubo personajes en la palabra de Dios que fueron llamados siervos de Dios. En el Antiguo Testamento está Moisés, para los que toman nota, Deuteronomio 34:5. Es llamado mi siervo, le dice Dios a Moisés. Josué, en Josué 24:29, es llamado siervo de Dios. David, en 2 de Samuel 3:18, siervo de Dios. Siervo de Dios. Esa era la imagen que Jesús tenía, que Pablo tenía en su mente cuando dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Es su tarjeta de presentación. De esa manera él se presentó. Y no debe haber otra manera de presentarnos ante él. No soy Sergio el apóstol, ¿verdad? No, Sergio el jefe de esto, de aquello, ¿verdad? O Sergio el pastor, ni siquiera eso. Siervo de Jesucristo es la marca de un hijo de Dios. Siervo de Jesucristo. Pablo lo indica como un ejemplo a seguir. Si yo soy siervo de Cristo, ustedes deben ser también así. Siervos de Cristo. No hay otra cosa para hacer en nuestra vida que ser siervos de Cristo. Es un ejemplo a seguir. ¿Dónde dice eso?
Gracias por preguntar, porque aquí lo traía precisamente. Filipenses 3:17, ahora Pablo hablando a la iglesia en Filipos dice, hermanos, sean imitadores de mí, imitadores de mí. ¿Qué tenías que imitarle a Pablo? Ser siervo de Cristo, imitadores de mí. Y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Gente que está dispuesta a todo por seguir a Cristo, por hacer su voluntad, por ser esclavos de Él. ¿Qué significaba ser esclavo? Bueno, entendiendo el papel de ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Un papel a entender es qué significa ser siervo. O cuando leían la carta a los romanos en el año 56, ¿qué entendían ellos por siervo o esclavo de Cristo? Había mercados de esclavos. Y un estudio del mercado de esclavos de la época tenía estas cualidades aquí. Primero, el esclavo era propiedad de su amo. Propiedad de su amo. ¿Ok? Entonces, yo sé que tú tienes algunas propiedades. Puedes tener a lo mejor una casa, un carro, la ropa que te compraste, algo que te regalaron, y es tuyo, es de tu propiedad. Bueno, un esclavo era propiedad de su amo, como una cosa. Como una cosa. El amo podía hacer lo que quisiera. Si yo quiero deshacerme de ese teléfono y tirarlo a la basura, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Le puedo poner un bonito, te aviso dónde, ¿verdad? Te puedo poner un bonita cobertura y así también lo puedo hacer. Yo puedo hacer lo que yo quiera con este teléfono. ¿Lo puedo regalar? Sí, porque es mío. ¿Puedo regalar tu teléfono? No, porque no es mío, es tuyo. El esclavo era propiedad de su amo. Así que si tú te dices ser seguidor de Cristo, lo primero que debes tener en tu mente es que ya no te perteneces a ti. Ese mensaje, hermanos, no nos gusta a nadie. Es contracultural. Porque la onda es, pues que yo hago lo que yo quiero. Yo me pertenezco a mí. Si yo quiero, hago esto, y si no lo quiero, no lo hago. Y nadie me va a decir a mí qué hacer y qué no hacer. Esa es la mentalidad de este mundo. Me preocupa cuando esa mentalidad se nos mete en la iglesia, se nos mete en nuestras mentes como hijos de Dios, queriendo hacer tu voluntad y no la de Cristo. ¿Dónde está la voluntad de Dios escrita aquí en este libro? ¿Tú quieres saber qué quiere Dios que tú hagas? Lee la Biblia. Ahí va a estar todo lo que Dios quiere que hagas. ¿Dónde dice eso? Que a lo mejor piensas que es mi opinión. Aquí no predicamos opiniones. 1 Corintios 6, 19 y 20 explica Pablo. Ignoran, nos habla a nosotros, ignoran que su cuerpo, ¿escuchaste? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, el Espíritu Santo está en ti, el cual, el Espíritu Santo, tienes de Dios. ¿Y qué dice? Y que no sois vuestros, o sea, que no eres tuyo, no te perteneces. Versículo 20, ¿por qué? Porque has sido comprado como un esclavo. En el mercado de esclavos se compraban esclavos. Iban y los revisaban, a ver, dale una vuelta, a ver los músculos, lo necesito para mi hacienda, ¿verdad? Sí, a ver los dientes, no, se ve sano, ¿verdad? ¿Cuánto quieres por él? No, pues tanto, órale. Ahí está la transacción y me llevo mi esclavo. Eso era comprar un esclavo. Cuando los primeros lectores de la carta a los romanos escuchan la primera frase, Pablo, esclavo de Cristo, tienen en mente esto. Fue comprado por Cristo, no te perteneces. Por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo, te dije la otra vez, no se derramó así como que le hicieron una heridita aquí en la arteria y se salió toda la sangre, ¿verdad? O aquí en la yugular y se salió toda la sangre. Hubiera sido mejor, ¿verdad? Pero cada gota de la sangre de Cristo salió por un golpe, por una herida,
traspasaron su cuerpo. Toda esa sangre que sangró y sangró toda la noche, toda la mañana, toda esa sangre fue el pago para comprarte. No te perteneces, no me pertenezco yo. Dice, fuiste comprado por precio, glorifica, no te queda otra cosa que glorificar pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que es todo lo que tú eres, cuerpo y espíritu, los cuales, ¿qué crees? Son de Dios, son de Dios, son de Dios. La razón de la existencia del esclavo era servir a su amo, no tenía otro motivo para vivir. Un esclavo ya comprado, lo único que tenía que hacer en su vida era servir a su amo. No tenía otra cosa que hacer, ni un motivo más para vivir que servir a su amo. Así era la esclavitud. Vivían en la casa o en el campo y estaban solamente al servicio de su amo. Cuando lees entonces siervo de Cristo, entiendes por qué Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú podrías decir eso, para mí el vivir es Cristo. Yo creo que podemos hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo, sinceramente. Piénsalo tú, yo voy a hablar por mí mismo. Yo lo puedo hacer mejor. Vivir más para Cristo y dejar de vivir para mí, para mis apetitos, mis anhelos, mis sueños, lo que yo quisiera. Debemos aprender a vivir y que nuestro único motivo de vivir sea Cristo. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. El esclavo no podía decidir nada. Todo lo que le decía a su amo, así lo tenía que hacer. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. Así que si no sabes qué hacer en una situación, dile a Dios que te diga qué hacer. Si estás haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, deberías dejarlo de hacer si te llamas siervo de Cristo, seguidor de Cristo. Ya es el tiempo de rendir nuestra voluntad a nuestro amo, que es Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Efesios 6:5-8. Siervos, porque había esclavos cristianos, que si llegaron a ser cristianos, les dice Pablo, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, con temor y temblor, hagan bien su trabajo. Él es tu amo, tú obedece. ¿Eres cristiano? Bueno, sea un buen siervo ahí con tu amo. Sírvelo con temor y temblor, con sencillez de tu corazón, como a Cristo. Como si Cristo fuera tu amo, tu Señor. Si Cristo dijo algo, hazlo. Lo único que tienes que hacer en tu vida cristiana es obedecer a Cristo. ¿Escuchaste? Lo único que tienes que hacer en tu vida cristiana es obedecer a Cristo. Obedece a Cristo, como a Cristo, en donde estés, en tu escuela, en tu trabajo, en el mercado, cuando vas en el carro, en el camión, cuando estás en tu casa con los vecinos, como a Cristo. Versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y eso es bien importante. Tú estás aquí para agradar a Dios. No para agradar a nadie, no para quedar bien con alguien. Si estás bien o mal con alguien, la verdad no importa. Yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué? Porque soy siervo de Cristo, no siervo de otras personas. Y no sirvo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, como siervo de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? ¿Mi voluntad? No, la voluntad de Dios. Y en eso se nos debe ir la vida, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad, o sea, no a regañadientes, de buena voluntad, como al Señor. ¿Le pondrías una cara al Señor? Si Jesús te dice algo y hasta le tuerces la boca,
Híjole. Yo me acuerdo que le torcía la boca a mi mamá y volaba la chancla. Algunos les quebraron el palo de escoba en la espalda. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sabes cuál es el problema? Y vamos a hablarlo más adelante, el orgullo en nuestra vida, que queremos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Dice, sabiendo, dice Pablo, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Y ya no importa si eres esclavo o libre, tú eres siervo de Cristo de todas maneras. Y tienes un buen amo. Él te va a bendecir si lo haces bien. Ser esclavo del Rey de Reyes y Señor de Señores es un honor. Es la profesión más alta. Es lo más honroso que puede pasarte, ser siervo de Cristo. O sea, es la posición, estamos por posiciones algunos buscando, tu posición es siervo de Cristo, punto, y es la posición más alta. Es la posición más alta. Si alguno me sirviere, dice Juan 12:26, dice Jesús, si alguno me sirviere, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué? ¿No quieres eso? Mi Padre le honrará. ¿Tú quieres honra de los demás? Yo no quiero honra de los demás. Yo quiero honrar a Dios. Y Dios me honrará. Si lo hago de corazón, de buena voluntad, sirviendo como al Señor en cualquier cosa que te toque hacer. Ahora hablamos de la iglesia. Tenemos servidores en la iglesia y servicios, ministerios, direcciones. Hay que servir como a Cristo, porque a Cristo sirves. Yo no soy tu amo, ni soy tu Señor, ni yo morí por ti, ni di mi sangre. Aquí están mis 5 litros circulando todavía. Estás sirviendo a Cristo por amor de Dios, como a Cristo. Vamos a hacerlo así este año, vamos a empezar así este año. Jesús nos compró, no porque nos necesitara, no porque teníamos algún talento especial, no porque le fuéramos muy útiles, la verdad no somos muy buenos tampoco, sino que su compra fue para rescatarnos de estar en una esclavitud terrible. Él pagó con su sangre para sacarnos de ahí a una esclavitud gloriosa. Él nos rescató de la servidumbre del pecado, nos sacó de las tinieblas, rompió las cadenas de un amo cruel y nos llevó a su gloria, y todo lo hizo por amor. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta entonces? Nuestra respuesta, si entendemos esto, debe ser de agradecimiento, de corresponder al amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, tiene por nosotros, de rendir mi vida a sus pies. De eso se trata la vida cristiana. Cuando tú dices, yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿qué te refieres? ¿A que rendiste tu vida a Cristo? Bien dicho. ¿A que eres un esclavo de Cristo? Con estas 5 cosas que vimos, bien dicho. Porque entonces Dios va a poder usarte como un esclavo. Sí, ya entendimos que somos esclavos de Cristo, pero Él tiene un propósito. Ahora somos enviados por Dios. Él tiene la voluntad, ¿verdad? Y entonces se presenta Pablo y dice, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Era alguien como un embajador que lo enviaba, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos envía un embajador a México. Y es como el presidente de Estados Unidos en México, estando en México. Tiene toda la autoridad del presidente de Estados Unidos, pero él está aquí en México para tratar con los estadounidenses que viven en México. Así era un apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado con la autoridad del que lo envía. Y no puede hacer otra cosa más lo que le dijo el que lo envía. Jesús fue enviado de la misma manera. Dice él, el Padre que me envió a hacer esto. Y no voy a hacer otra cosa más que lo que el Padre me envió a hacer.
Y Él, aunque cuando se va nos dice, ahora los envía a ustedes, nos envía con otro plan. Jesús vino con el plan de morir en la cruz, de establecer su iglesia a través de 12 hombres que Él instruyó, y luego vino el Espíritu Santo y terminó la obra. Y entonces los envía. Él vino solamente a esa pequeña región. O sea, Jesús ni siquiera salió muy lejos de ahí, de Jerusalén y sus alrededores, de Israel. Nunca viajó grandes tramos. Cuando tú lo ves en el barco, se llama mar, pero realmente no es un mar, es un lago. Es que está muy grande, hace olas y todo, pero realmente no es mar. Pero Él no hizo grandes viajes ni nada, Él tenía un propósito diferente. Venía, dijo Él, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y cumple su ministerio, lo que Dios lo mandó a hacer, y terminó. Pero a nosotros nos envía hasta lo último de la tierra. Y ahora somos enviados. Eres un esclavo para ser enviado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué te va a enviar? Para servir y ministrar. Primero, para servir y ministrar. Pablo había oído y respondido el llamado de Dios. Cuando él se convierte, recibe ese llamado. Y le dice, Pablo, tú vas a ir delante de reyes a proclamar el mensaje. Quería a Pablo en el ministerio, de modo que lo llamó. Pero también le correspondía a Pablo escuchar y obedecer como buen esclavo. Ahora, yo sé que muchos aquí han escuchado de parte de Dios un llamado directo. O sea, tú sabes que tienes un llamado. Dice en otra parte de la Biblia, no os hagáis. ¿Ok? No os hagáis. No te hagas, ¿verdad? Tienes un llamado de Dios, tú lo sabes, Dios, o sea, no te deja en paz con eso. Tienes un llamado de Dios, te corresponde escuchar y obedecer para servir y ministrar. El llamado fue a ocupar un cargo, el llamado no fue a ocupar un cargo o un puesto de autoridad para ser honrado por hombres. Fue muy sencillo. Fue ser esclavo de Cristo para llevar el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Mateo 20, entonces, explica aquí Jesús esto y dice, el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Y la palabra siervo es la misma que utiliza Pablo, su esclavo. El que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre, es el ejemplo máximo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Siguiendo esto. Juan 13, 14, y puedes leer la historia completa ahí, pero acaba de Jesús lavar los pies de los discípulos como un esclavo, como el esclavo más bajo de la casa. Y le lavó los pies sucios, cochinos, con hongos, o tierrita en las uñas, ¿verdad? Apestosos. A los discípulos, a una Judas se los lavó. Después él se vuelve a poner su manto, deja ya la cubeta, la toalla, ¿verdad? Y regresa y les dice, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y sabes que dices bien porque lo soy. Dices bien porque lo soy. Dice, pues si yo, Juan 13, 14, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. O sea, nuestra posición más alta, hermanos y amigos todos aquí, es servirnos unos a otros. Para eso estamos. Cuando te decimos, estamos aquí para servirte, para ayudarte a alcanzar todo lo que Dios tiene para ti, es en serio, es de verdad. Y cada uno de nosotros debemos ayudarnos. Aún yo necesito ayuda, que alguien me sirva a mí. En mis debilidades, en mis flaquezas,
en mis dudas a veces, yo necesito de alguien. Y tengo a varios de ustedes, tengo a mi pastor y me da dirección, me aconseja, me animan. Todos necesitamos de todos servirnos unos a otros. También nos manda, nos envía, siendo enviados, para ir y llevar fruto. Ir y llevar fruto. Un esclavo trabajaba para producir para su amo. Lo que el amo le pedía, pues eso tenía que hacer, ya fuera ir a sembrar. Vale, te traje de esclavo para mandarte a sembrar. Y entonces lo ponía a sembrar. O para ir a cosechar, o al mismo, ¿verdad? Primero sembraba y luego cosechaba. Para ir por los frutos, ¿verdad? Y cortar los frutos, cargarlos, llevarlos al mercado, venderlos, traer el dinero y dárselo a su amo. Para hacer crecer los plantíos, ir a regar, ir a poner los insecticidas, no sé qué hacían, ¿verdad? Trabajar la tierra. Para eso era un esclavo, para fructificar, para que le diera frutos y produjera los frutos que el amo requería. El reclamo de Dios a Israel fue ese. Ustedes no dan los frutos que yo necesito. Los puse para que llevaran fruto y ustedes no dan los frutos. Entonces voy a ir con otro pueblo que sí dé los frutos que yo necesito. ¿Sabes quién es ese pueblo? Nosotros. Estamos aquí para llevar fruto. Otros esclavos eran para trabajos en el hogar. Mantenían limpia la casa, en orden, cuidaban los bienes del amo, atendían a quienes llegaban a las visitas, te acabo de decir, le lavaban los pies, servían y hacían los alimentos, daban cuenta de todo lo que se les confiaba de la casa, siempre cuidando y produciendo para su amo. Si llegaba un visitante, algo, ¿qué le ofrecemos, verdad? Pásale aquí, a ver, tráele una toallita así húmeda, que se limpie, ¿verdad? Lávale los pies. Agüita, trae la agüita, ¿verdad? Del pozo, bien fría. ¿Qué más necesita? ¿Ah? Vete a hacer la comida. Se iba a hacer la comida. Ese es el esclavo, hermanos. ¿Qué crees que debemos hacer nosotros como esclavos de Cristo? Lo mismo. Debemos trabajar para Él. Dice Juan 15:16, hablando Jesús también, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Los elegí, los salvé, los compré por precio y los he puesto ¿para qué? Para que estén sentaditos. ¿Sí o no? No. Para que te vaya bien. No, o sea, en el trayecto te va a ir bien, pero no fue para eso. Para que te vayas al cielo. O sea, eso va a ser la última consecuencia, pero no es para eso. Para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Para que produzcas los frutos del reino. Y en eso, hermanos, se nos va la vida. A mí en lo personal, en eso se me va la vida. En eso se nos debe ir. Romanos 7:4, más adelante, dice, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Déjame explicarte un poquito el contexto de este pasaje. Está hablando precisamente de morir y luego vivir para Cristo, ¿ok? Y entonces Pablo pone el ejemplo de un matrimonio, ¿ok? Un matrimonio, déjame escoger un matrimonio. Ahí están Tlaloc y Alejandra. Vamos a escoger, discúlpame que escoja ahí. Entonces, Tlaloc y Alejandra están casados, ¿ok? Si a Tlaloc se le va la onda y se quiere casar con otra, sería adulterio, porque Alejandra todavía está viva. Pero si Alejandra, Dios no quiera, muriera, él es libre de la ley del casamiento. ¿Se puede casar con otra? Sí, porque su primera esposa murió. Ese es el contexto. Dice, así también ustedes, hermanos míos, se les murió la ley. Ya no pertenecen al pecado. Ya su vida ya pasó a ser de otra persona. No están bajo esclavitud de esa ley. Ahora han muerto
y al morir fueron libres de la ley. Ya no estás obligado a seguir pecando, a seguir en tus planes, en tu voluntad. Ahora dice ahí, perteneces a otro. Ahora perteneces a otra persona, Cristo Jesús, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? ¿Y con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Puedes grabarte eso hoy? Dios me hizo esclavo suyo para llevar fruto para Él. Fruto para Él. Colosenses 1:10 lo dice así, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo es andar dignamente? Agradándole a Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Suficiente tarea para el resto de tu vida. Agradarle a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo era apóstol de Dios, un enviado, un representante, un embajador. No estamos aquí en un viaje de vacaciones como Lupita y yo tuvimos esta semana, donde podíamos hacer lo que quisiéramos, pararnos a la hora que queremos, apagar los celulares, ir a la playa. No estamos aquí de vacaciones, hermanos. Nuestro viaje es un viaje de negocios. ¿Escuchaste? Nuestra pasadía por este mundo es un viaje de negocios. Estamos en los negocios de Dios. Y tú eres el empleado, el siervo, el esclavo de Dios, enviado a este mundo a llevar el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, que renuncio a la escuela, a los trabajos. No. Ahí donde estás. Ya estaban unos llamándole al jefe, ¿verdad? Ya no voy el lunes. No. Ahí donde estás, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Pero tienes que tener esto en mente. Mi mente está, soy siervo de Cristo y soy enviado de parte de Dios para servirle y llevar fruto a Él en toda buena obra. El mensajero enviado pertenece a la persona que lo envía. Es enviado con una misión y posee toda la autoridad y poder del que lo envía para cumplir su propósito. Si puedes hacerlo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo. Pablo lo hizo. Se hizo siervo de Cristo. ¿Y dio fruto o no dio fruto? Sigue dando fruto hasta el día de hoy, 2000 años después. Y no hay otra manera de ser cristiano. No hay otra manera. Otro tipo de cristianismo, pues la verdad no debería llamarse cristiano. Dije, ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que se considere esclavo de Cristo. Déjame ir a la última parte del mensaje y dice que somos siervos de Cristo escogidos para el Evangelio. Y este es el punto crucial, hermanos. Una vez que hemos entendido que somos esclavos, que hemos sido enviados, ahora debemos entender que fuimos escogidos con un propósito en particular. Y se trata del Evangelio. El pasaje dice así, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, te sacaron de donde estabas y te pusieron en un apartado. Estás apartado. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio primero fue prometido, que Él había prometido antes por sus profetas y está en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, eso es el Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, o sea, 100% hombre, que fue declarado Hijo de Dios con poder, o sea, 100% Dios, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, esa es la evidencia clara de que era Hijo de Dios, y por quien, a través de Jesús, recibimos la gracia primero para nosotros y el apostolado, o sea, el ser enviados para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esto que viste en Dominicana, el video, tú puedes participar en la obediencia y la fe en República Dominicana y participar, ¿cómo? A través de lo que trabajo y obtengo dinero y lo envío a República Dominicana para que el evangelio fructifique allá, por ejemplo. Otra forma, ¿quieres ir?
¿Quieres ir a República Dominicana? Ellos encantados de tenerte allá por 3 meses, 6 meses. Puedes prepararte, puedes aprender de ellos, puedes tener el choque cultural. Nada más una semana sin tortillas, ya te veo. Sin picante, sin sabritas, sin así, o sea, la coca sabe rara, la Coca-Cola, ¿verdad? El calorón, el idioma, porque tú crees que hablan español, esos cuates no hablan español, brother. Hablan un español primero raro y luego súper rápido. Hablan muy rápido que no se les entiende, hay un choque cultural. ¿Quieres ir a las naciones? Oye, Dios te quiere ahí. Y como iglesia estamos llamados a hacerlo. ¿Puedes confiar en nosotros? Y poderte enviar a las naciones a la que tú quieras. Elige, hay 200. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Por amor de su nombre, dice Pablo. ¿Qué significa entonces el Evangelio? El Evangelio había sido prometido. Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, por quien recibimos por fe y como regalo la salvación, la comisión también de llevar el mismo mensaje de perdón, lo cual hacemos porque amamos a Dios y le llevamos a todo lugar donde estamos para que todos lleguen a restaurar la imagen de Cristo en ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Muy claro. ¿Dónde decía? Bueno, dice Pedro, ahora 1 Pedro 1, 10 al 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Dice versículo 11, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Acaba de hablar Roberto acerca de los sufrimientos que pasamos en nuestra vida y que Jesús está con nosotros todo el tiempo y podemos confiar en Él. Pero también, hermanos, debemos recordar siempre las glorias que vendrán después. Así que en este mundo hay que trabajarle a descansar al panteón, decía mi abuelita. ¿Verdad? No en el panteón, en el cielo. Las glorias que vendrán tras ellos. Dice el Evangelio así, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. El pecado de nosotros fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados del pecado, restaurados del pecado. Dios ya te perdonó, Dios te ama y te perdona tus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, para que nosotros entonces fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y Dios te ve como un angelito que no peca. ¿Por qué? ¿Porque no pecas? No, porque Cristo murió por ti. Porque Cristo murió por ti. Eso es el significado del Evangelio. ¿Cuál es nuestra misión entonces? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, cumplir su voluntad por su amor para con nosotros. Porque a nosotros no nos costó absolutamente nada la salvación. Todo le costó a Él. Para ti fue gratis la salvación. Pero también nos asegura su cuidado y protección día tras día. Y tenemos la certeza de que viviremos con Él para siempre. Para siempre. Así que pongámonos a trabajar. Dice Pablo ahora a Timoteo. Le dice, hey, Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has avergonzado alguna vez? No, no lo hagas. Este año, hermanos, tenemos que publicar por todos lados a Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer a través de la iglesia. Vamos a gastar dinero en publicidad. De una vez te lo digo. Vamos a llenar San Luis Potosí con publicidad. Vamos a ir a volantear. Vamos a ir a evangelizar. Vamos a ir a proclamar el nombre del Señor por todos lados. ¿Te gusta la idea o no? Porque el domingo sí es para estar aquí.
pero luego vas a salir de aquí con un chorro de volantes, tu Nuevo Testamento, vas a tomar el curso de primeros pasos, te vamos a enseñar a evangelizar. Lleva el mensaje de salvación por todos lados. Te vamos a enseñar a aconsejar a alguien que quiere rendir su vida a Cristo. Y luego lo vas a traer a un discipulado. Hasta ahí va a terminar el trabajo. Cuando lo acabes de discipular y le enseñes todo lo que te ha sido enseñado a ti. Ese es el trabajo de la iglesia. Somos esclavos de Cristo. Su voluntad es que llevemos este mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer. Si lo quieres hacer con nosotros, bienvenido a la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, a la Iglesia Bautista de Valles, si nos estás viendo en Ciudad Valles. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, ya estaba preso ahí, sino participa ¿de qué? Ay, es que esa es la parte que no nos gusta. ¿Cómo le podremos ahí corrector? ¿Qué no podría decir? Porque luego tenemos buenas ideas, ¿no? Y queremos corregir a Dios. Ay, Dios, es que así se desanima la gente. ¿Por qué no le dices mejor, como el superportero, córtale, mi chavo ahí. ¿Por qué no mejor decimos, participa del gozo de servir al Señor? No. Participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿No quieres participar de las aflicciones por el Evangelio? Esta no es tu iglesia. Y no creo que sea ninguna cristiana. Ni otra de Rivi, ni nada. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó, o sea, ese es el porqué. Dios me salvó. Claro que yo puedo participar de las aflicciones. Pueden pasar encima de mí, no importa. No me avergüenzo del Evangelio. Yo no soy nadie, soy un esclavo. Él me llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Uy, wow, ¿verdad? No, sino según el propósito suyo. Yo no sé por qué me llamó a mí. ¿Por qué me puso a predicar? ¿Por qué me puso de pastor? No lo sé. No soy el mejor ni nada. No es por mis obras. Es simplemente su propósito y la gracia que me fue dada, dice Pablo, en Cristo Jesús, y esto antes de los tiempos de los siglos. Hemos recibido una misión especial, la muy especial tarea de Dios en el mundo, llevar el mensaje de salvación a un mundo rebelde y corrupto. Dios nos llama a obedecer y a proclamar obediencia en todas las naciones. Y para eso estamos aquí. Si no entendemos esto, hermanos, que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, que esto no se trata de nosotros, fue un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se alce el cuello y se gloríe. Porque somos, dice Pablo, hechura suya. O sea, tanto le perteneces a Él que hasta Él te hizo. Si tú haces algo, eso te pertenece. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Vamos a ponernos a trabajar en buenas obras. Buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En ellas. Ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que se considere esclavo de Cristo y podamos ir hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados a la obediencia, a la fe. Esto no es una dictadura, hermanos. Cuando se te habla desde aquí con autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Dios está hablando a tu vida, no lo tomes personal. O sea, ¿quieres tomarlo personal? Tú y Dios. Es la palabra de Dios confrontándote. Y el llamado es a que obedezcas la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hemos sido llamados a la obediencia, a la fe. Hemos sido llamados a ser santos. Hemos sido hechos esclavos de Cristo.
Y tenemos una sola misión, una tarea que completar en los planes de Dios y según su voluntad, llevar el mensaje del Rey hasta lo último de la tierra. Pablo termina este saludo inicial de la carta con el deseo, que es casi una oración a Dios pidiendo y asegurando gracia o favor inmerecido de parte de Dios y paz, ¿verdad? No la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en nuestro favor. Dice la última parte del pasaje, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Esta es una carta universal, aunque dice Romanos, es para todos los que son llamados a ser de Jesucristo. ¿Eres llamado a ser de Jesucristo? Amén, dijeron algunos. A todos los que están en Roma y más allá de Roma, ¿verdad? Amados de Dios, ¿eres amado de Dios? Sí. ¿Llamado a ser santo? Sí. Pues hay gracia para ti, hay paz para ti, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la parte que nos gusta. Los otros 4 versículos no nos gustan tanto. Déjame concluir aquí este primer mensaje, entonces, precisamente una frase de Agustín de Hipona en su libro Confesiones. Y él es como una oración completa a Dios, todo el libro, y dice: tú nos despiertas para alabarte, pues nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no están tranquilos hasta que encuentran su descanso en ti. Me encantó. Porque él entendió que servir a Cristo es el mejor lugar, la mejor posición donde tú puedes estar, donde yo puedo estar. Y yo quiero, hermanos, entregar mi vida a Cristo de verdad, ser un esclavo de Él y cumplir su voluntad. Y en eso se me debe de ir la vida, se te debe de ir la vida también. Amén.